Ahí está Ahora progress. sí. Ahora sí estamos grabando. Grabando. Qué, Yo no he visto la plata. qué ¿Sí? lamentable que no se haya grabado la anterior, parece que. No, fue el pastor Juan Leighton. Ah, ya está. Estoy confundido. Está en otro curso. Es que yo no sé si han subido las grabaciones. No he visto la plataforma, porque yo casi no uso la plataforma. Así que no sé si han subido las otras grabaciones. ¿La han subido? Sí, ¿La de nosotros la subieron? Sí. tengo entendido que sí. No, en la ¿No? clase, es decir, lo que hicimos en la presentación. Pero Todo lo que hemos pasamos. hecho, todo lo que hemos hecho nosotros, en vivo, en videollamada. Mm. No sé, no me he dado cuenta, yo no he visto. He visto alguna. Ya. Ok, Claudio Cádiz. Hola, Claudio. Hola, Eloy. Hola, pastor, ¿cómo está? Mire, le quería comentar algo, y es que yo estoy al lado de mi mamá ya, así que voy a estar con el audio desconectado, pero se escucha. Perfecto, ya. Estamos bien. Para que no se acoplen. Claro. Claro, sí. Ah, ¿ustedes dos están estudiando? Sí, estamos acá al lado. ¿Usted está ¿Quién es su mamá? La hermana Daniela. Ah, la Daniela. Hermana Daniela. Ah, que no sabía eso. Yo soy su mamá. Ya. Oiga, y a propósito de mamá y a hijo, las fichas porfis. No me han rellenado las fichas. Se me olvidó la ficha y una ficha. Una ficha para sus datos. Ya. Aunque sean ¿Y esa antiguos. dónde la encontramos en la plataforma? No, yo se la mandé a los correos a ustedes. Sí. Sí. En el Era correo razón. suyo, en el correo, Gmail. Su correo. El correo que usted dio para el La voy instituto. a revisar. Ya, La porque voy a yo- revisar, pastor, a ver si Ya. es que la encuentro. Ya, para que la llenen ahí, la rellenen y me la manden, o la escriban a mano, después me la fotocopian, me la suben, no sé, me la escanean, cualquier medio visual para verla, ¿ya? Ok, estamos esperando ahí está uno de los culpables. ¿De Hola, qué Eloy, ¿qué cosa, tal? profesor? Estoy esperando a los conferencistas, po, ¿Qué nos toca disertar? pero pues claro que sí. Estamos esperando a Pablo y al Jorge. Pablo dijo que, o sea, que él vive como en el Valle del Elqui. Entonces Sí, estaba tratando de buscar una buena señal para poder conectarse. sí, me Y, comuniqué con él hoy día. y Jorge también dijo que había llegado de la iglesia, así que justo escribió en el grupo que tenemos que se iba a conectar al tiro. Ya, pues. No lo van a dejar ahí con cuello. O si no, diserto solo, ¿no? Sí. También. Eso, hermano. Solo nomás, ya, que me lleguen las balas a mí, dice. Pregunten nomás que no sé nada. Claro. Y falta el Marcelo también. Marcelo Almonacid no ha llegado. Ya. Vamos a esperar a estos muchachos. Ya. Y ahí decía que estaba grabando, no veo. ¿Dónde está? Dice, ahí Sí, se está. está grabando, dice. Ah, ya, grabando, sí. Miré arriba ahí. Ya, perfecto. Después tengo que darle el poder. Ahí está el Pablito. El Pablo Javier. Hola, Ahí está. pastor, ¿cómo estás? Hola. Por fin pude. Hoy. Estás en auto. Sí, lo que pasa es que hubo una explosión acá en el pueblo del Muelle, se cortó la luz, internet, todo. El internet Oh. va y viene, entonces tuve que escapar buscando señal. Estoy en carretera. Está en el cerro. Estoy en la punta del Está en el cerro. cerro. No, Claro. me vine acá al faro porque en La Serena hay más señal estable. Ya. Así que, bueno, el pique es largo, pero el compromiso es mayor.
Hola, No, ¿me no, escuchan? sí, 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 sí. Estamos esperando a tu conferencista, al Jorge, falta también, ya, ok. porque ya el ¿Me, Eloy, me ya oyen? está Sí, listo. sí, sí. 1, 2, 3, sí. El Eloy está listo ya. El Eloy ya está al otro lado ya. Sí, ¿Me escuchan o no? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? sí, pues, claro que sí. Ah, ya, muchas gracias. Ahí sí me ven bien, ¿o no? Perfecto. Ya, Con niña, perfecto. con hija A la Anto la incluida. vemos bien. Estoy con la familia y mi esposa, porque como sabe no puede quedar sola, así que me acompañaron en esta aventura. De la aventura del norte. ¿Por qué ¿Ah? están los carabineros ahí atrás, tuyo? Ya estamos. Hoy, pensé que no llegaba, pastor, de verdad. Pensé que no llegaba. Ahí está el Claudio. Ya, pues, esperemos un minutito. Después se integra el Jorge. Para que no pierdan tiempo, ¿sí? Yo digo por el tiempo. Tengo que contar algunas cosas. Tengo que dar algunos avisos. Ya, oremos entonces, ¿ya? Oremos entonces. San Marcelo y Jorge. Estamos casi todos, ¿ya? Oremos en esta noche, ¿ya? Señor, gracias por esta linda oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra. Gracias por mis hermanos, porque han hecho buenos trabajos, se han esforzado, han estudiado por su cuenta, autoestudio, eso es bueno, Señor. La mejor manera de estudiar de tu palabra es por sí mismo. Solamente sea un guía, una persona que ayuda, Señor, a estudiar. Y Padre, ayuda a mis hermanos también esta noche que tienen la disertación, que yo sé que va a ser buena, Señor, porque han estudiado, lo han hecho, conocen de tu palabra y pueden dar un buen estudio de tu palabra también. Pedimos, Señor, por Pablo, que con esta emergencia que pasó, tú le bendigas, le cuides, Señor, esta noche. Y también pedimos por Jorge, que viene en camino también, y también oramos por Marcelo, ¿ya? Gracias, Padre, porque podemos estar juntos también, conectados, y en este curso de Corinto, y a pesar de estar a tantos kilómetros de diferencia, podemos juntarnos a través del instituto, a través de este ramo. Gracias, Padre, y bendícenos en lo que vamos a escuchar hoy día. En nombre de Jesús, amén. Bueno, algunos avisos para que anoten ahí en sus libretas de comunicaciones. Que nosotros, yo había dicho que el 15 íbamos a tener, o el 17, no parece que, íbamos a tener el examen medio semestre, les di plazo hasta esa fecha, pero vamos a extenderlo otra semana más, ¿ya? Hasta el día 22 de mayo, 22 de mayo, para que puedan hacer el examen medio semestre, ¿ya? Ahora, ¿por qué el 22 de mayo? Porque vi que tienen varias cosas que hacer y ese día viernes yo tengo clase con ustedes, ¿ya? Entonces, para que no tengan que hacer una tarea o tengan una disertación, entonces el 22 de mayo es el plazo para entregar el examen medio semestre, incluye del capítulo 1 al 6, 1 al 6 de Corintios, ¿ya? Y más que nada basado en las tareas que ustedes han hecho, ¿ya? Preguntas relacionadas con eso. Y más que nada, la introducción, acuérdense que yo les di una introducción, entonces ahí les voy a poner las preguntas para que las tengan a tiempo y las puedan hacer, ¿ya? Y ahí les voy a explicar cómo el sistema del examen, que ya les había dicho algo de que hay 3 preguntas obligatorias y varias preguntas optativas que ustedes eligen, hacen un cuestionario de las preguntas y después hacen la prueba a conciencia, ¿ya? Así que les voy a mandar un escrito para que lo tengan ahí en sus correos, ¿ya? Ahora, yo no estoy mandando nada a la plataforma para que no
no tengan problema de saber a dónde mando las cosas, ¿no? Realmente en la plataforma pongo cosas. Entonces los correos, en el correo le voy a poner las cosas. Así que está claro, ¿no es cierto? El 22 de mayo tienen, domingo 22 de mayo a las 00 horas, plazo para entregar el examen medio semestre del capítulo 1 al 6, ¿ya? ¿Ok? Entonces la regresamos otra semana más, porque en el programa está puesto como el día 8 de mayo, ¿ya? O sea, el domingo, este domingo, Día de la Madre, encima, ¿ya? Así que para que se programen, reprogramen, 22 de mayo, el plazo para entregar el examen medio semestre, ¿ya? Y la ficha, acuérdense la ficha, yo sé que algunos ya me han entregado la ficha, así que acuérdense por favor de entregarme eso para tener sus datos y para contactarme con ustedes, cosas así. El correo los tengo también de todos ustedes, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, no? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Queda entonces el examen para el 22 de mayo. Examen, sí, máximo, a las 00 horas, ¿ya? Ya. ¿Ya? ¿Y el examen lo va a enviar en estos días, en esta semana? Sí, en estos días lo voy a enviar, ¿ya? Ahí le voy a Ya. explicar cómo se hace el examen y todo el tema, para que lo tengan escrito y si tienen alguna duda me llaman, me escriben, me mandan un WhatsApp, me telefonean, como sea, ¿ya? ¿Ok? ¿Está clarito entonces? ¿Está clarísimo? Ahí Sí, está no el hay hermano problema. Jorge. Ahí está el hermano Jorge. Ya. Hola, hermano Jorge. Hola, pastor. ¿Cómo Recién le que va? podía- Justo. Estaba explicando algunas cosas Ya, del examen, así que después les voy a mandar un correo para que los que no escucharon, para aclarar el tema del examen, ¿ya? Yo ya. mando más que nada correo, no uso tanto la plataforma, así que después me van a retar, me van a pegar acá, pero yo no uso la plataforma, solamente uso el Zoom, no más nada más, ¿ya? Eh, ya no grabo clase y todas las cosas, lo hago más interactivo mejor. Uno Excelente. cuando graba ahí se habla y no hay reacción, pues, ¿ya? Estamos hablando a una cámara nomás, ¿ya? Exacto. Entonces la disertación 2 hoy día tiene que ver con el capítulo 5 y el capítulo 6 del versículo 12 al 20, y lo tiene a cargo Pablo, lo tiene a cargo también Eloy y Jorge, ¿ya? Así que adelante, hermanos, necesitan que les haga algo, comparta algo, ¿no? Ahí me Que fui. nos dé permiso para compartir pantallas. A ver. A ver. Pastor le mandó saludos el hermano Roberto González, dijo que había sido alumno suyo. Estuve con él Ah, hace. qué bueno. Devuélvale esos saludos a Roberto. Me acuerdo mucho de él, ¿ya? A ver, ¿dónde está la cosa aquí? Participantes. ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? A mí. A Eloy. Primero Eloy. Vamos a verlo. Eloy. ¿Dónde estás? Aquí Eloy, aquí estás. M aquí. Compartir, hacer anfitrión o coanfitrión, lo mismo. Anfitrión, ya, te voy a hacer anfitrión. Listo. ¿Ya? Ya, tiene que dejar ahí de compartir su pantalla y yo comienzo con la mía. Ya. Ya, ¿le damos nomás? Perfecto. ¿Sí? Démele nomás. Ya, ¿estamos bien? ¿Todo bien? Ya, queridos hermanos, muchas gracias por estar presentes, por dedicar el tiempo para escuchar esta presentación. Hoy como grupo, nosotros somos el grupo 2, que lo compone nuestro hermano Pablo Javia, ahí presente en su vehículo, don Jorge, el hermano Jorge Barría, y que les habla Eloy Guerrero. Nuestra parte de Corintios es el capítulo 5
y el capítulo 6 del versículo 12 al 20. Y el tema es la inmoralidad. Oh, toqué ahí. Bueno, la iglesia de Corintio estaba viviendo un caos moral y espiritual ante los ojos de Dios y su entorno. Había un problema que estaba afectando a la iglesia, que Pablo tuvo que intervenir, y específicamente que lo que nos toca hoy es sobre la inmoralidad. Esta práctica afectaba la integridad de la iglesia y su testimonio, incluso no solamente adentro, sino hacia afuera. Y Pablo, el apóstol Pablo, da las instrucciones para evitar las consecuencias y cómo llevar a cabo toda este problema, llevarlo adelante y poder, explica a través de los principios bíblicos cómo llevar esta situación. Bueno, y el apóstol Pablo, por supuesto, desafía a la iglesia a entender la posición en que estamos en Cristo y la responsabilidad de cuidar esta posición, que es que somos el cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. La problemática que existía, por supuesto, que era que los hermanos entendían que el cuerpo era externo al creyente, por lo cual ellos en el cuerpo hacían lo que querían y no cuidaban esa área. Y la problemática que se va a presentar es que Pablo, el apóstol, le dice que nuestro cuerpo también es de Dios y debe glorificar a Dios. Por ende, también hay que cuidarlo. No es solamente, no somos personas espirituales ni carnales, sino que somos una sola cosa. ¿Ok? Bueno, el resumen del capítulo 5. En el capítulo 5 comienza de inmediato mostrando la situación de la iglesia de Corintio, que como está en el punto 1, es la fornicación. Empieza de lleno el apóstol Pablo hablando de la fornicación, y tal fornicación dice que cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y que la situación era que había un hermano que estaba con la mujer de su padre. Entonces vemos que había un tema que es, si podríamos resumirlo, punto 1, fornicación, otro que era un testimonio que ni las personas de afuera habían pasado esto, y avanzando en el versículo 2, dice que ellos estaban envanecidos con esto y desentendidos. Se ve la profundidad de esta situación, que estaban envanecidos, y Pablo le hace el llamado de atención diciendo que ellos deberían haber lamentado esta situación. Por consecuente, ellos no veían nada de malo esta situación, ni siquiera les movía algo, sino que ellos no habían tomado la importancia a lo que pasaba con la fornicación dentro de la iglesia. Bueno, después del capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 5, explica Pablo que tales actos deben ser juzgados por la iglesia, y a esas personas que fornican, deben ser entregados a Satanás para destrucción de la carne, pero para que el espíritu sea salvo. Continúa haciendo el ejemplo sobre la levadura, que debemos limpiarnos. Hace un ejemplo que la levadura es de malicia y de maldad, y nosotros debemos ser panes sin levadura, que son sinceros y de verdad, refiriéndose, por supuesto, que hace una referencia a la fiesta de la Pascua, y aclara que nuestra Pascua es Cristo. ¿Okay? Y finaliza este capítulo nuevamente hablando claro sobre la fornicación, y dice que no se junten con esas personas. De hecho, aclara que no se junten, que hay que alejarse y no se junten con los fornicarios, y obviamente que no todos los fornicarios del mundo, sino que hace una especificación, que es que alguno, llamándose hermano, fuera fornicario, y bueno, dice fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, que con ellos incluso aún ni siquiera coman con ellos. Y el versículo 13 termina entonces con algo bien duro, que podríamos decir que es bien duro, y ya terminando esta exposición, que dice, y nuevamente le dice, aléjense de ellos y quiten al perverso de entre vosotros. O sea, estas personas que ven la fornicación, que son personas que no le ven lo malo, que no entienden que debemos ser puros y limpios, y se hacen llamar cristianos y siguen en ese pecado, bueno, esas personas debemos quitarlas ante la iglesia.
Es el resumen del capítulo 5. Ahora, el capítulo 6, del versículo 12 al 20, hace una explicación de que todo, dice, es lícito, pero no todo me conviene y no dejaré de dominar por ninguna. Un versículo, por supuesto, que es muy conocido para todos nosotros. Entonces habla de qué es lo permitido. Está temblando acá. 2 segunditos. Pasó. Se puso a temblar por la palabra. Oh. Pero bueno, ahora sí, de nuevo. Entonces el capítulo 6, del 12 al 20, hace sobre que todo es lícito, no me conviene y no me dejaré de dominar con ninguna. Pablo hace esa explicación y por lo cual que hace esa referencia de que el cuerpo, por supuesto, que es permitido, no importa lo que comamos, que igual el cuerpo va a ser destruido, el cuerpo, pero la fornicación es algo que no debe ser permitido. Oye, entonces el versículo 18 nos dice que debemos huir de la... Pablo dice que debemos huir de la fornicación y que es un pecado que es contra nuestro propio cuerpo. ¿Y qué significa que sea contra nuestro propio cuerpo? Es que nuestro cuerpo habita a Dios, por lo cual es el templo del Espíritu Santo. Y el versículo, terminando ya el capítulo 6, ya el 19 y 20, explica cuál es el sentido, como dice aquí, el sentido del cuerpo. Que nosotros también, como somos seres espirituales, pero nuestro cuerpo debe glorificar a Dios, porque nuestro cuerpo también es de Dios. No debe estar como exento. Esos son los resumen del capítulo 5 y el capítulo 6. Ahora dejo a mi compañero Pablo con las palabras claves en griego. Gracias, Eloy. Jorge por acá. Perdón, Jorge. La guinda de la torta, así que por favor no la apures. Bien, hola, pastor, hola, hermanos. Continuamos con nuestra disertación. Como hacía el resumen Eloy, vamos ahora a ver las palabras claves que encontramos nosotros dentro del texto y que realzan la problemática que Pablo plantea en su carta. Comenzando por la palabra fornicación, que en griego es porneia. Y esta palabra hace o abre el abanico de la definición de lo que es la práctica de la fornicación, incluyendo una serie de pecados sexuales derivados de ella. En este caso, el apóstol está cuestionando una situación de incesto dentro de la iglesia, pero podemos incluso incluir la pedofilia, incluso la zoofilia y una serie de pecados sexuales derivados de esta desviación. También encontramos la palabra fesisiomenoi, que habla sobre el envanecimiento o este sentido de hinchazón que estaba sufriendo en la iglesia de Corinto, en donde argumentaban, y el apóstol los confronta con eso, diciendo que se sentían espirituales por gozar de una serie de dones, incluso podríamos considerar que todos los dones estaban presentes en la iglesia. Sin embargo, estaban dejando de lado algo muy importante y sin darse cuenta de lo grave que es esta situación de fornicación dentro de la congregación, estaban envaneciéndose, hinchándose y sintiéndose importantes, pasando por alto la sana doctrina o el evangelio en sí. También encontramos la palabra griega para carne, que es saré. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo condena en esta situación, como mencionaba en el resumen Eloy, que es la acción de excomulgar o expulsar a esta persona dentro de la congregación para que su carne fuese entregada a Satanás, pero su espíritu pudiese ser salvo en el día postrero. Entonces esto quizás no evidencie de que estas personas en ningún caso tuvieron la intención de arrepentirse de lo que estaban practicando. Entonces, frente a eso, la expulsión era lo más lógico.
para condenación de su carne, pero no de su espíritu, no poniendo en tela de juicio la salvación que es por gracia. También dentro de las palabras clave en griego que podemos resaltar, se encuentra la palabra que alude sobre el espíritu. Tenemos el espíritu humano presente, el espíritu de Dios. Entonces, la palabra griega es neuma, que se refiere, en neuma es el espíritu del hombre. También tenemos la palabra neumatos, que es referente al espíritu de Dios. Y también podríamos derivar de ello la palabra neumati, que es referente al espíritu del hombre en comunión con Dios. Entonces, presente en el desarrollo de este capítulo, encontramos que se hace referencia al espíritu del hombre y también al espíritu de Dios. Entonces, por eso consideramos que esas palabras son necesarias de estudiarlas un poco más. También tenemos el término fornicarios, que en griego es pornois. Y aquí podemos definir que la palabra fornicario es la práctica en sí del pecado sexual. Si primero estábamos definiéndola con porneia, aquí con la palabra pornois, estamos hablando ya de la práctica del pecado sexual. Continuando con el desarrollo de nuestros temas, vamos ahora a plantear los problemas y las situaciones que está abarcando el apóstol Pablo dentro del desarrollo de su carta en el capítulo 5 y 6. Y como bien decía al resumir Eloy, en primer lugar encontramos de forma directa el ataque hacia la práctica de la fornicación en la iglesia de Corintios, donde Pablo está amonestando esta permisividad que se da en la iglesia sin tomar carta en el asunto y eliminar de una esta perversión que estaba infectando y afectando la comunión en la iglesia y por supuesto también el testimonio hacia afuera. Entonces, el apóstol Pablo plantea la inquietud de que se está haciendo una práctica y que están pasando por alto, y luego la especifica al decir que es un joven dentro de la congregación que está cometiendo incesto, un acto ilícito, con la mujer de su padre. Ahí Pablo plantea esas dos situaciones, y luego continúa diciendo que la iglesia está actuando soberbiamente al estar preocupado de cosas personales, el ego personal, de enaltecerse de forma individual, quién es más que el otro, quién es mejor, y pasando por alto estas situaciones que no se deben en ningún caso, en ningún contexto, dejar pasar dentro de una iglesia de sana doctrina, o donde tenían una enseñanza tan privilegiada que donde el mismo apóstol Pablo es el que interviene. Segundo, al parecer notamos que hay una ignorancia importante aquí entre la importancia del cuerpo de Cristo, lo que el Señor hizo por su iglesia, el precio que costó esta nueva relación con Él, y se estaba totalmente pasando por alto al permitir que estas prácticas se llevaran a cabo. Entonces, hablamos de una altura de ignorancia no menor, al considerar que estaban envanecidos en situaciones de ego personal y no velando por el cuidado de la iglesia en general. Y bueno, para poder estudiar más a fondo también tenemos ejemplos que encontramos en otras fuentes que nos hablan y nos hacen enriquecer también el contenido de la misma. Y por ejemplo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, podemos ver ahí también Pablo hablando acerca de el yugo desigual y los problemas que esto acarrea. También en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, está explícitamente también condenado este acto de ilícito del pecado sexual de incesto. Ahí lo encontramos en Deuteronomio capítulo 22,
versículo 30. Sin duda también en Marcos, nuestro Señor Jesucristo enseñaba que estos asuntos de problemas de índole sexual, sin duda radican en el corazón del hombre. También tenemos, podríamos mencionar 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 al 12, donde el apóstol Pablo también hace la invitación a que se evada este tipo de prácticas. Quizás podríamos considerar que en la iglesia sin duda hay personas que vienen de estas prácticas, porque no podemos dejar de lado eso, pero sin duda el llamado es a que una vez que ya estamos en los caminos del Señor, que le conocemos, eso tiene que quedar totalmente anulado y no se puede seguir practicando. En Hechos capítulo 15, versículo 28-29, también la invitación es a cuidarnos de toda clase de vicios sexuales. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Pablo dice que siente vergüenza por el pecado de fornicación y los vicios, y porque no existe ese arrepentimiento hacia esas prácticas que son condenables. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 20. Ahí Pablo está apuntando hacia la fornicación y, por supuesto, a toda clase de delitos de pecados sexuales, tratándolo que, sin duda, si no hay arrepentimiento, tampoco heredarán el reino de los cielos, porque la práctica de esto abiertamente y desenfrenado es sinónimo directo de que ahí no hay un nuevo nacimiento, ahí no hay una vida de Cristo. Colosenses 3.5 y Efesios 5.3 también Pablo dice que debemos hacer morir cualquier tipo de actividad pecaminosa que pudiésemos haber practicado en un tiempo antes de conocer al Señor, y sin duda la invitación es justamente esa, que nosotros debemos hacer morir todo tipo de acto que ofenda a Dios en lo que Él nos manda a hacer de forma correcta. Sin duda, quizás nosotros abiertamente no practicamos las inmoralidades que aquí se están mencionando, pero sin duda otros pecados sí, la palabra dice que todos somos pecadores y estamos expuestos al pecado. Entonces, cualquiera haya sido la práctica que hubiésemos tenido antes del Señor, la invitación es a que se debe renunciar a aquello por amor a Dios. Bien, hasta mi participación, dejo ahora a mi hermano Pablo Javia para que continúe con el relato de las cartas, estos capítulos. Bien, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga, esperamos que vayan aprendiendo un poquito dentro de lo poco y nada que podemos compartir en este tiempo. Continuamos en el tema de los argumentos del autor, ¿ya? Entonces Pablo lo que presentaba como argumento para la iglesia es que estaba prácticamente anulando la santidad y permitiendo ya ciertos pecados, la permisividad de los pecados y la continuidad de ellos estaba no solo siendo afectado en su integridad como iglesia, sino que también en el testimonio para todos ellos, en frente a los ojos de los demás. Pablo resalta y dice pecados que ni aún entre los gentiles se mencionan. O sea, hay una preocupación bastante fuerte de parte del apóstol Pablo, cuidando el testimonio de la iglesia. Sin embargo, indica otros temas por decir, reglas de santidad para que ellos pudieran aplicar como iglesia. Y Pablo indica que hay un pecado de muerte, que este es el pecado por fornicación, adulterio, es el cuerpo atentando contra el cuerpo de Cristo, y que es el templo del Espíritu Santo. Por ende, no pierde la salvación. Recordemos, hermanos, que el mismo Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas, ¿ya? Y esa palabra criatura, katasis en griego, quiere decir que es una nueva creación. En Cristo somos nueva creación, por lo tanto Dios no puede anular esa nueva creación, sí puede anular el cuerpo. Hablaba ahí en los comienzos, ¿cierto?, del capítulo 6, donde habla Pablo referente a la permisividad, a lo que todo es lícito, pero no todo me conviene, y en el cuerpo sí es necesario que pueda haber una muerte para que el espíritu se mantenga en santidad y en lo que es en el día de Cristo, ¿ya? La permanencia de la salvación.
También hay un tema de arrogancia. La palabra envanecido, su traducción, como lo vieron con Jorge, tiene que ver con hinchados, inflados, con un ego, con un tema de soberbia. Hay algunos comentarios donde decía que la iglesia, al verse envuelto en tanta cultura, en tanto comportamiento de libertinaje, que en el fondo la iglesia quería tener una libre permisividad sin considerar que el cuerpo era parte de un todo, en la nueva criatura que también corresponde, ¿cierto?, dentro de lo que es la nueva creación. Y abajo, bueno, lo había hablado al comienzo también, que Pablo, preocupado, estaba por el testimonio. Y obviamente, al final de lo que es capítulo 6, en los últimos versículos, dice que nosotros somos cuerpo de Cristo y también somos templo del Espíritu Santo. Entonces le da a entender a todos los hermanos cuál es nuestra posición en Cristo. Nosotros somos una iglesia, somos una representación de la santidad, del cambio que Dios nos dio. Tenemos que dar un testimonio. Si bien nosotros no creamos obras para alcanzar la salvación, pero sin embargo, en la salvación nosotros producimos obras de fe, de cambio y de testimonio. Entonces, lo importante es poder mejorar esa condición ante, primero, Dios, ya Cristo y el Espíritu Santo, para que también podamos proyectarlo a los demás, a los que están mirándonos alrededor, dentro y fuera de lo que es la iglesia. Bien, continuando entonces con la diapositiva, tenemos entonces la solución de Pablo, ya, y prácticamente dice, cortando por lo sano, como dicen en buen chileno, la expulsión, ya. Si bien Pablo en la segunda carta de Corintios revela una situación también de restauración, pero en este caso, claro, clave es la expulsión de la persona, y esto es debido a que esa práctica constante de la fornicación, ya, de la libertad de este muchacho, en el fondo, ¿es un cristiano? Ahí en esos capítulos 5 menciona que sí, porque está hablando de salvar su alma, ¿cierto? Su espíritu, pero no su cuerpo. Pero sí hay un muchacho que está, como hablábamos en la clase anterior, con la disertación de Misael y su esposa, el hombre natural y el hombre espiritual, había una constante lucha entre el muchacho, entonces no había una decisión. Por lo tanto, había que tomar una decisión como iglesia para que este muchacho entrara a recapacitar en la conducta y en las condiciones que estaba, ya siendo cometiendo pecados inmorales. Y lo importante también es que Pablo decía que debemos tener una comunión y estar presentes en el Espíritu. Es decir, nosotros unidos en Cristo podemos conseguir una verdad, una dirección en el Espíritu para poder tomar decisiones importantes en el Espíritu y poder guiarnos a la santidad. Por lo tanto, Pablo nos invita en la solución también a limpiarnos del pecado, comparando el pan sin levadura, la Pascua, ya sacando la levadura que leuda, que infla el pecado, hace esa comparación y relación al pueblo de Corinto, a la ciudad, a los hermanos, perdón, y dice que nosotros debemos sacar esa levadura que infla nuestro cuerpo en la necesidad del pecado y en el actuar del pecado. Y debemos unirnos al Señor. No, ahí habla también de unirse a la mujer ramera, se hace una sola carne. En Génesis puedes ver ahí el compromiso que Dios tiene, y es un pacto de matrimonio, un pacto sempiterno, que tiene relación a una sola carne. Entonces, Pablo les dice, o te unes a una ramera y te haces uno con ella, o te unes a Cristo y te haces uno con Cristo. Y le marca esa solución para que puedan tener dos opciones cerradas: o eres o no eres de Cristo, o eres del Señor. Y por lo tanto también nos invita a huir de la fornicación. Cuando huyes de la fornicación, en el fondo hay una actitud de reverencia al Señor, de no querer contaminar el cuerpo y por ende el cuerpo al alma y al espíritu, ensuciándolo con deseos carnales y pecaminosos. Y somos un templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos tener ese templo limpio, puro, en una sola comunión con Cristo, y así podemos también, a la última ítem ahí, glorificar a Cristo, a Dios en todo. Si bien Pablo termina diciendo que nosotros fuimos comprados por sangre,
ya a precio muy alto la sangre de Cristo. Por lo tanto, en ello nosotros somos de Cristo, somos templo de Dios, somos de Dios, y por ello tenemos que glorificar a Dios en todo, y la forma de glorificar a Dios es todos los antecedentes anteriores, la solución, que es guardarse del pecado, en especial de la inmoralidad sexual. Bien, siguiente diapositiva. Entonces, bueno, en la discusión de otras posiciones bíblicas, no hay una discusión que opone a esta posición. Sin embargo, los comentarios de Kistemaker y Mundo Hispano apoyan la misma idea y reacción de una iglesia sana. La situación de los corintios no se entendían entre ellos, ya muchas cosas, y en algún momento ellos tuvieron que verse enfrentados a temas prácticamente legales, ¿ya? Si bien en los tiempos de los judíos, ¿ya? El problema era resuelto de alguna manera legal, ¿ya? Yendo frente a la congregación, teniendo un tema de enfrentamiento como un tipo de tribunal. Y en todo esto, los hermanos tenían que tomar una decisión importante. Muchas veces de estos casos eran casos que tenían que ver con la muerte, prácticamente. Eran apiedrados o eran expulsados, ¿ya? Y era importante destacar que Corintio estaba viviendo una vida un poco más relajada en comparación a la ley anterior, que tenía que ver con un concilio y una solución del tema, pero dentro de lo que es la congregación. En el mundo hispano se refiere a este tema como un incesto. Y para los romanos el incesto era un crimen increíble e inaudito, según Cicerón. Para los judíos era deshonrar al padre. En Levítico 18, capítulo 8, versículo 18, capítulo 18, versículo 8, aparece la ley ahí mencionando en términos de inmoralidad sexual un amplio concepto de inmoralidad, en especialmente a la deshonra a los padres. Y para los griegos se mostraba como un crimen y también era muy condenado. Entonces, para esto la disciplina era tener un doble fin para la iglesia. El primero era que tome conciencia que ha defraudado a Dios y a la confianza de la misma iglesia, pero también era para preservar el testimonio y la sana doctrina de la iglesia. Bien, entonces, en estas formas, toda la actitud que tenía Corintios estaba destruyéndose a sí mismo, ya como iglesia, como testimonio, como cuerpo, como persona, ya, y principalmente el testimonio ante los demás. Se muestra como un pecado contra Dios, un pecado contra la persona y un pecado contra el mismo cuerpo de la persona que está cometiendo inmoralidad sexual. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en la conclusión, Pablo tenía una preocupación muy grande con la iglesia de Corintios, principalmente por el testimonio. Si bien de los 4 libros del Evangelio ya se plantea al Salvador, en Hechos hay una transición del judaísmo al cristianismo, entonces Pablo tenía una preocupación muy grande para ir marcando el fundamento. Ustedes lo pudieron ver en el capítulo 3 de 1 Corintios. Pablo ha puesto como perito experto, ¿cierto?, el fundamento que es Cristo, y nosotros debemos empezar a construir sobre ese fundamento. Y Pablo estaba preocupado de que todas las iglesias donde él estaba aportando, o los lugares donde estaba él predicando, él tenía la preocupación de que se construyera un buen fundamento, o sea, una buena edificación sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, en esa preocupación, se dio cuenta, supo de alguna forma, ¿cierto? Le llegó al comentario de que la iglesia de Corinto no estaba construyendo una buena edificación sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, la santidad era un peligro para la integridad de la iglesia. Entonces, Pablo instruye a la iglesia a tomar una buena decisión. Le da una pauta para que pueda mejorar su conducta. Si bien Pablo fue un poco fuerte, un poco duro, y en 2 Corintios capítulo 7 pide disculpas a la iglesia por tratarlo de esa manera, pero no se arrepiente de lo que dice, porque en el fondo es para que ellos puedan sentir ya esa presión, y ellos puedan sentir en su tristeza ya que ellos puedan construir nuevamente el arrepentimiento en base a lo que estaban cometiendo. Entonces, Pablo exhorta y apunta que Cristo es nuestro Señor,
y en Él somos salvos, comprados con sangre de Cristo, en lo que debemos vivir para Él, manteniendo nuestro cuerpo en santidad, ya que el templo es del Espíritu Santo y proviene de Dios. Es sumamente importante comprender esto, hermanos, que todas las decisiones que nosotros podamos tomar frente ante Dios, ¿ya? Y es importante que también eso va a llevar una consecuencia a nuestros pares. Y era la preocupación de Pablo, y ese mensaje no es solamente para los corintios, sino que a todas las generaciones que hasta el día de Cristo va a guiarnos en nuestra edificación sobre el fundamento que es Cristo. Que Dios le bendiga, un placer de nuevamente estar enseñándole un poquito nada de este mensaje y nuestra exposición. Aquí están nuestros alumnos, una foto de Eloy, Pablo, Jorge, ¿ya? Ahí disfruten, ¿ya? Ahí estamos reunidos en dibujo porque fue difícil reunirnos físicamente para construir este trabajo, y gracias al Señor por el maestro también, el profesor, quien nos llevó a la orientación. Y ahí está nuestro profesor Alejandro Orrego, ¿ya? Mucha bendición, hermano. Que el Señor le bendiga. Bien, gracias. Ya vamos a dejar de compartir. ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está. Pastor, le voy a mandar el dibujo para que lo guarde de recuerdo, ¿ya? Ya, pues, estupendo. Muy bueno. Muy bien, no sé si hay preguntas para los hermanos. ¿Preguntas? Sí, ¿cuál es el pecado de muerte? Digo, mencionaron el pecado de muerte. Se El que metieron lo ahí mencionó responde. ¿Aló? Ahí sí. Ya, ok. Bueno, hay el tema del pecado de muerte. Ahí Pablo hace referencia al pecado de muerte de cuerpo, que es la inmoralidad sexual, ¿ya? Es el pecado que en la práctica constante lleva a que la persona pueda morir físicamente, ¿ya? Pero no espiritualmente, ¿ya? Pasaba en el versículo 5, ¿no? Sí, Claro, porque el pecado de muerte, cuando se menciona ahí, ¿en cuándo el pecado de muerte? Otra cosa, ¿no? claro, es que lo tomé en el fondo como una especie de referente igual, pero porque habían algunos comentarios respecto a que ese pecado de muerte tiene que ver con la constancia permanente del pecado, siendo una persona que está en una lucha, como este muchacho, ¿ya? Es un comentario que quizás se me pasó por alto ahí, pero el pecado de muerte en este caso tiene que ver con la fornicación, que Pablo prefiere que el muchacho sea muerto en su cuerpo y no en su espíritu. Ya. ¿No está asemejado entonces al pecado imperdonable que habla la Biblia, ¿cierto? ¿No tiene relación? Porque leí en un estudio, no recuerdo exactamente la cita, pero se habla del pecado imperdonable o del pecado que no tiene perdón, y que es específicamente como la blasfemia contra el Espíritu Santo o atribuir la claro, no se asemeja a este pecado de muerte, o sea, no tiene relación, ¿cierto? En este caso no, pero sí de alguna manera se podría conectar por el tema de constante práctica de la inmoralidad sexual, que en el fondo también Pablo refiere a que este chico debe ser entregado a Satanás para que muera su cuerpo. De alguna forma La referencia que hace que hicimos es la que cuando uno persevera en pecado, por supuesto que la salvación no se pierde, entonces el pecado de muerte dice que, cuando lo explica Juan, es que una persona perseverando en pecado, que no se va a apartar nunca de ese pecado, es como el pecado de muerte. Entonces hace la referencia a la expulsión, la excomunión de este pecado de la iglesia, en 1 Corintios 5, en ese sentido, de la destrucción del cuerpo, porque para que muera el cuerpo, pero el espíritu seguirá viviendo. O sea, no importa el cuerpo porque es pasajero, pero para que se salve el alma, para que no siga pecando eternamente
sino que esa es la referencia que cruzada entre lo que ya dije. ¿Se arrepintió esta persona? No sé si lo expliqué más o lo enredé más. ¿Esta persona se arrepintió al final? Eso se va a ver en el próximo capítulo. No está en el capítulo 6. Bueno, según no podemos algunos responder. según algunos comentaristas dicen que puede haber sido el mismo caso en 2 Corintios, pero siempre se interpreta como que ese era el caso, y en 2 Corintios 2 está hablando del Sí. mismo tema, ¿no? Entonces, Segundo llega a un feliz término el tema, ¿no? Mm. Pero algunos dicen que no tiene nada que ver, que puede haber sido coincidencia, pero yo pienso que puede ser la misma situación del hermano que estaba en pecado ahí. Yo La también tenía referencia esa que hace pregunta. Pablo es de excomulgar así de fuerte para cuidar la santidad y Claro. la santidad de la iglesia, y en 2 Corintios hace todo lo contrario, ya que esta persona, al verlo entregado a Satanás, él se arrepintió de su pecado, y así mismo como fueron así de fuerte en echarlo, así de fuerte tienen que perdonarlo. Y por eso se hace la referencia de que puede ser la misma persona. No significa que no haya perdón para su pecado, que prosperó, no lo sabemos. Claro, él llama a que lo tienen que recibir nuevamente y consolarlo para... ¿Y eso cómo se llama en la iglesia? Que yo no he escuchado esa palabra yo en el tema. En el fondo, Pablo... Restauración. Pero ¿cómo se llama todo ese proceso? ¿Puede contestar? ¿La pregunta es para ellos o para todos? Contéstame, hermano. No, para ellos también, porque no escuché esta palabra yo en la exposición, que cuando uno estudia el pasaje se menciona, incluso hay estudios dentro de este pasaje de eso, de Mateo 18, Y hay pasos también. Los pasos, la disciplina, ¿no es cierto? La disciplina. Entonces, de hecho, le iba a hacer ese comentario de Mateo 18 precisamente, que lo estuvimos viendo el lunes en Eclesiología, y apunté también este tema del muchacho. Y si bien hay un tema de disciplina, pero también es una disciplina con restauración. Entonces, Pablo tenía claro lo que estaba hablando Jesús en el capítulo 18 de Mateo. Por lo tanto, este tema fue un tema bien extremo de expulsión, pero también en la iglesia había una responsabilidad de restauración. La disciplina viene con una restauración. Entonces, el versículo 5 puede ser tratado como ese entregado a Satanás. Algunos interpretan que es un tema disciplinario, ¿ya? De echarlo fuera de la congregación y que sea entregado, esté lejos del ámbito de la iglesia, esté lejos de las oraciones, esté lejos del amparo de la iglesia local. Entonces, al echarlo fuera, entonces queda en manos del maléfico, ¿no es cierto? Claro, mire, una vez escuché un comentario de un pastor que decía en este mensaje precisamente, dio un ejemplo ilustrando al redil de las ovejitas, y si había una que, porque en el fondo por voluntad propia está decidiendo salirse del corral en las acciones. Entonces cuando Pablo decía esto, prácticamente es como que el pastor lo deja fuera del corral, exponiéndose a la serpiente, al frío, al lobo, a todos los peligros que hay fuera del corral. Entonces, y allá uno también parte con el Mateo 18 de ir, ¿cierto? Dejar a las 99, ir, buscar, restaurar y traerla de vuelta. Pero en el fondo cuando es entregado, no es en sí ya se lo entregaba en la mano a Satanás y él se lo hace pedazo, en el fondo está expuesto, porque en el fondo no quiere tener comunión con el Señor, sino que quiere tener comunión con su cuerpo, con su carne. Claro. Está expuesto al enemigo, si está en el ámbito de la iglesia, está en el otro ámbito entonces. Sí. Es fuerte el versículo y como que algunos dicen que habla de que muera esa persona, ¿ya? Claro. Pero se parece mucho a otro pasaje en Job. ¿Se acuerdan de Job? Sí, cuando dice que Dios le dice a Satanás que haga lo que quieras con él, pero hay algo que no podía hacer con él. No tocar su alma. No tocar su vida, ¿cierto? Entonces, en este caso aplicado a nosotros, como es un creyente, entonces no puede obrar en el alma de este muchacho, pero sí en su vida, ¿ya? Puede que muera también, pero su alma se va, como dice ahí el versículo
versículo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ya? Entonces, hay digamos, una solución, digamos, pero un tema disciplinario que habla Pablo ahí, es fuerte la expresión que usa Pablo aquí sobre todo, ¿no? Incluso habla de dos hermanos que no mencionan tampoco ustedes, que habla de dos hermanos que también dijo, lo voy a entregar a Satanás, ¿se acuerdan? Por blasfemar. También usa el Timoteo, usa ese término también. Así que un buen versículo, o sea, un versículo fuerte, pero está todo en el contexto de la disciplina también, por ser un contexto disciplinario, la gente, y uno de los errores y desorden que tenía la iglesia que no estaban disciplinando. Ese era el problema principal. Claro, no estaban disciplinando, entonces estaban dejando ser las cosas. Yo creo que, profesor, yo creo que el eventual explicación sobre esto es como entender que en la iglesia existen pecadores, pero dejar el pecado afuera. Ellos habían dejado entrar a la iglesia o la congregación a los pecadores y al pecado. Entonces estaban invisibilizando el pecado y tratándolo como que es parte de nosotros, y el pecado no puede ser parte del creyente. Y eso es lo que Pablo dice. Otra cosa interesante no podemos hacerlo parte. Y otra cosa interesante del pasaje es que no es tema de Pablo. Hoy día, Pablo el que está mandando, no. Aquí hay una cosa interesante de la democracia, de las cosas del Señor, ¿no es cierto? El versículo habla de que tienen que juntarse ahí la iglesia, ¿ya? Reunidos, la iglesia él tiene el poder para hacer este trabajo, no es el pastor de la iglesia que está disciplinando, sino que la iglesia está trayendo la disciplina, así como lo hacían en el pueblo de Israel algunas entidades, ¿no? La asamblea. La asamblea, dice ahí, reunidos, hay el versículo que dice, reunidos, mi espíritu con ustedes, dice ahí, ahí el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice. Es un tema de iglesia, porque siempre los que son disciplinados dicen, no, si el pastor es el que me condenó, ¿cierto? Pero es la iglesia. Está como el caso de la iglesia JBH, que a los que decían del problema, a esos los perseguían. Y los otros aceptaban nomás la situación que tenía ahí el pastor, pues no solamente era una persona, sino que eran dos personas. Claro. Ya pues, hermano, muy bien. Gracias por la disertación. Yo sé que era un pasaje interesante, un pasaje con algunas cosas fuertes, ¿no es cierto? Pero nos deja claro que Pablo, esto sirvió para nosotros, para la iglesia neotestamentaria, un ejemplo. Y justamente en una ciudad donde la inmoralidad sexual era una cosa normal, una cosa de todos los días, normal, que se practicaba y que los hermanos pensaban que esto no era problema, pero Pablo aquí establece que el cristianismo no aguanta este tema, ¿ya? Porque Israel no lo aguantaba tampoco, ¿no? No tenían, eran livianos con este tema, entonces ellos estaban siendo livianos, como dicen ustedes, hinchados, ¿no es cierto? Estaban envanecidos y no hacían ninguna cosa. Entonces, muchas cosas aquí Pablo en Corinto va a querer arreglar cosas que nos han servido a nosotros también en este tiempo y ha sido de orientación para saber qué hacer. Pues de repente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano, con esto? ¿Ya? Y ahí tenemos algunas indicaciones. En la próxima tarea usted tiene el capítulo 6 del 1 al 11. Hay cosas que la iglesia hace y ha dejado que la gente de afuera lo haga, ¿ya? Así que ahí está interesante para que ustedes estudien esos temas de que vamos a juzgar, dice, y ahí métanse en esos versículos de juzgar qué cosa, dice los ángeles, juzgar cosas tremendas, vamos a ser jueces de algo muy grande, ¿no? Así que son 11 versículos, pero es muy bueno este pasaje también, capítulo 6, ¿no? Así que estudienlo con detenimiento. Son pocos versículos, pero da para mucho, ¿ya? Da para mucho. Ya, pues, hermano, muchas gracias.
muchas gracias y seguimos adelante. Así que estén bien, nos vemos la próxima semana. Bueno, de la siguiente a la otra, bueno, vamos a verlo. La próxima semana tenemos tarea, ¿ya? Tienen tarea ustedes, entonces lo estaríamos viendo la otra semana con una videollamada, ¿ya? Ok, cualquier pregunta, consulta, estoy abierto, correo, lo que sea, ¿ya? Así que gracias, Pablo, gracias, Jorge, y Pastor, gracias, Eloy. ¿Sí? una consulta, aprovechando que están todos aquí, ¿con quién me toca grupo? No logro saber con quién Eduardo es tengo el grupo. superintendente de grupos, Eduardo el que está haciendo los grupos, ¿ya? Así que Está yo creo que conmigo. ahí, pero debe ser Yo le el respondo, último. profesor. Soy el último, ¿no es Así- cierto? Sí, pues, Sí, no hay más. hermana Daniela. Sí, pues Sí, somos, no, creo este que es el somos último. ¿ya? Sí, estoy yo, usted y Claudio. Ahora, la consulta, profesor, el hermano Marcelo Almonacid sigue en el curso. Sí, pues. Ya, Por lo porque no menos lo indican por lo menos está respondiendo a las tareas, pero no sé qué pasó con sus conexiones, sus llamadas, así que hay que estar evaluando ahí. Por lo menos no me han dicho nada que dejó el curso o algo así, ¿no? Ya, ok. Sigue, por lo Ya, menos. ya, ok. Para tomar contacto con él. Sí, Toma contacto con hermana. él. De repente hay hermanos que de repente desaparecen y no dicen nada, po. Tienen que avisar, po. Avisen, Así porfis. es. Lo vamos a echar a Ay. Satanás. Sí, hermana Daniela, vamos a tomar contacto. Nosotros, mientras, pastor, vamos a estar ahí calentando, porque nosotros ahí en junio ya nos toca entrar allá Perfecto. Queda Ya, uno pues, más después nosotros, ¿cierto o no? no, ninguno el más, el último 17 ustedes. de junio. Ustedes el último. Ustedes Nuestro son los grupo últimos. mañana se junta a celebrar con pescado frito, por favor. Pan con pescado frito. Ya. En el faro. Kick the Master. Mr. Meister, ya. Ok, Aquí hermana estamos. Gloria, ¿nos después despedir para terminar, hermana Gloria? Amén. ¿Está con sonido? Bendito Dios y amado Padre, mi buen Dios amado, Padre Celestial, usted nos ha tenido en esta tarde, mi Señor, aprendiendo más de su palabra, Señor. Padre Santo, bendiga usted la vida de cada uno de los que ha participado en esta clase, de los hermanos que le ha tocado disertar, Padre Santo. Bendiga a cada uno, Padre Santo, y usted siga enseñándonos mediante su Espíritu Santo, aún más profundizando en esta palabra, Padre amado. Le pedimos su bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre mío, como también por aquel hermano que no ha participado, por el hermano Marcelo, usted bendígalo y ayude a conectarse con el grupo, Amén. Padre. Le pedimos su bendición por Jesús su Hijo. Amén. 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 Muy bien, nos vemos, que estén bien. Dios les bendiga. Bendiciones, un abrazo. Ánimo. Chao, chao. Igual, hermano. Bendiciones, Chao. hermanos. Chau. Chao, chao, que estén bien. Chao, Hasta chao. luego, hermano. Chao. Bendiciones. Chao. Chao. Adiós. Adiós.